Una noche, un famoso cantante en apuros vio a una abuela y su pequeño nieto temblando de frío. Abrió las puertas de su restaurante, les dio calor y les sirvió una comida caliente. Nunca imaginó que este simple acto de bondad iniciaría una cadena de eventos que lo cambiaría todo. Antes de empezar, cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? Déjanos un comentario y haznoslo saber. El letrero de neón del rincón de Luismi parpadeaba contra la oscuridad del invierno, proyectando sombras irregulares en la calle vacía. Adentro, Luis Miguel Gallegos Basteri estaba encorvado sobre una montaña de facturas impagadas, con el viejo cuchillo de cocina de su abuela, Matilde, a un lado de los papeles. Como una acusación silenciosa, los números rojos parecían multiplicarse ante sus ojos. Alquiler, servicios, proveedores que habían dejado de llamar porque sabían que no le quedaba nada. «Te he fallado, abuela», susurró al restaurante vacío, recogiendo el cuchillo desgastado que había alimentado a 3 generaciones de su familia. «He dejado que este lugar muera». El silencio lo oprimía, solo roto por el quejido de un refrigerador antiguo. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre calles que rara vez traían clientes. Las cadenas de comida rápida habían estrangulado lentamente su negocio hasta que el rincón de Luismi se erigió como un monumento a una forma de vida agonizante. Luis Miguel cerró con llave y salió al frío cortante, preguntándose si al día siguiente aún tendría llaves para girar. En la esquina de la avenida del Faro, 2 figuras se acurrucaban contra una pared de ladrillos bajo una manta raída. Una anciana abrazaba a un niño pequeño, ambos temblando por el viento que penetraba sus ropas inadecuadas. Luis Miguel desaceleró, reconociendo algo en su abrazo desesperado, la silueta de personas sin ningún lugar a donde ir. «Abuelita, tengo frío», susurró el niño, su voz tan delgada como el aire invernal. Las palabras helaron a Luis Miguel. Se quedó mirándolos, 2 almas abandonadas por el mundo, aferrándose la una a la otra como si su vínculo fuera lo único que las mantenía vivas. Algo dentro de él se rompió. Había sentido su propia desesperación carcomiéndolo durante meses. Pero esto era peor. Él aún tenía paredes, un techo, 4 quemadores que aún funcionaban. Estas 2 personas no tenían nada. Se acercó, sus botas crujiendo contra el hielo, y habló con una voz tan suave como pudo. «No tienen que estar aquí afuera esta noche. Soy dueño de ese lugar», dijo, señalando el letrero parpadeante del rincón de Luismi. «Está cerrado. Pero aún puedo hacerles algo caliente. Los 2 pueden pasar, caliéntense». Los brazos de la mujer se apretaron alrededor del niño, su barbilla se alzó desafiante, la sospecha brillando en sus ojos. «No necesitamos caridad», murmuró, su voz ronca y orgullosa. Luis Miguel exhaló lentamente, su aliento enroscándose en el aire nocturno. Quería discutir, decirle que no era caridad. Era simple decencia humana. Pero antes de que pudiera, el niño se movió de nuevo. Sus ojos grandes se movieron entre su abuela y Luis Miguel. Y esta vez su pequeña voz llevaba una súplica que no podía ocultar. «Por favor, abuelita, tengo tanto frío». Los hombros de la mujer se encorvaron. Su resolución se desmoronó bajo el peso de esa voz frágil. Hizo el asentimiento más pequeño, casi imperceptible, pero fue suficiente. Luis Miguel extendió su brazo y los guió a través de la calle. Cuando abrió la puerta con la llave y la empujó, el calor del restaurante se derramó, un delgado refugio contra el frío invernal. Los guió a una cabina cerca del calentador, luego se deslizó a la cocina. Sus manos se movieron sin pensar, picando, revolviendo, calentando caldo, el ritmo de supervivencia que conocía demasiado bien. Minutos después, sacó 2 tazones humeantes de sopa. Los ojos del niño se iluminaron, sus manos envolviendo torpemente la cuchara, sorbiendo con avidez mientras la mujer dudaba. Luego finalmente tomaba un sorbo cauteloso. Cerró los ojos, exhalando suavemente, y susurró: «Está buena». Luis Miguel se apoyó en el mostrador, su pecho aliviándose por primera vez esa noche mientras los veía a comer. Pero cuando los tazones estuvieron vacíos y el silencio regresó, supo la verdad. Enviarlos de vuelta a la nieve sería como enviarlos a la muerte. Se aclaró la garganta, señalando el pasillo trasero. «Hay un almacén detrás de la cocina», dijo en voz baja. «Hay un sofá, algunas mantas. No es mucho, pero es más cálido que la calle. Quédense aquí esta noche». La mujer levantó la vista bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, su boca abriéndose como para negarse.
Pero el niño le tiró de la manga, con los ojos suplicantes. Ella tragó saliva, asintió una vez y susurró, «Gracias». Y en ese momento, Luis Miguel sintió que algo se agitaba dentro de él. No alivio, no alegría, sino una frágil sensación de que tal vez, solo tal vez, no había fracasado en todo. Porque a veces el hogar más grande no son 4 paredes o un techo. A veces es el corazón de un hombre al que no le queda nada, pero aún así elige dar. La luz de la mañana se coló por las ventanas del rincón de Luismi, cayendo sobre las mesas y atrapando los bordes de los aleros y servilleteros. Afuera, la calle estaba tranquila bajo una capa de nieve. Adentro, algo era diferente. Cuando Luis Miguel abrió la puerta con la llave y entró, esperando la misma habitación oscura y desordenada que había dejado la noche anterior, se congeló. El lugar estaba impecable. Cada silla estaba perfectamente metida debajo de las mesas. Las ventanas, una vez nubladas por manchas, brillaban a la débil luz del sol. Incluso el mostrador donde las facturas se habían amontonado como una maldición, estaba despejado, los papeles apilados de forma ordenada. El suelo parecía como si alguien hubiera fregado cada centímetro. Luis Miguel se quedó en la puerta, con la respiración entrecortada. Así no era como lo había dejado. Dejó sus llaves lentamente, sus dedos ásperos rozando el mostrador, y escuchó. Desde la habitación trasera llegó el susurro de tela y la voz débil de un niño. Caminó hacia el almacén, sus botas sonando pesadas contra el piso limpio. Cuando abrió la puerta, los vio. La anciana estaba de rodillas, doblando trapos con manos firmes. A su lado, el niño estaba sentado en un taburete, con sus pequeñas piernas balanceándose, su cabeza inclinada sobre un trozo de papel. El niño levantó la vista en el momento en que vio a Luis Miguel. Su cara se iluminó de alegría. «Mira», gritó el niño, sosteniendo el papel con ambas manos. «Limpiamos todo. La abuelita dijo que si nos quedábamos, deberíamos ayudar. Y te hice un dibujo». La anciana se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la falda. Sus ojos se encontraron con los de Luis Miguel con una firmeza que llevaba tanto orgullo como desafío. «Nos dio un techo», dijo suavemente. «Lo menos que podíamos hacer es tratarlo con respeto». Luis Miguel se acercó y le quitó el papel al niño. Era un dibujo del rincón de Luismi, pero no el que él conocía. El niño lo había imaginado vivo de nuevo. Las ventanas brillaban con una luz cálida. La puerta estaba abierta y las mesas de adentro estaban llenas de gente sonriendo mientras comían. Sobre la puerta, un estandarte deletreaba el nombre con letras irregulares: El Rincón de Luismi. En la esquina, 3 pequeñas figuras estaban juntas en la entrada. Un hombre, una anciana y un niño. Por un momento, Luis Miguel no pudo hablar. El nudo que tenía en la garganta desde la noche anterior se apretó más. Miró del dibujo a los ojos esperanzados del niño, luego al rostro arrugado de la mujer, esperando un juicio. Pero en lugar de irritación, sintió que algo diferente crecía dentro de él. Era pequeño, pero era real. Soltó un suspiro lento, su voz ronca cuando finalmente habló. «No está mal, campeón. No está nada mal». El niño sonrió de oreja a oreja, su pecho inflándose como si le acabaran de dar una medalla. Los labios de la anciana se curvaron débilmente, como si no hubiera sonreído en mucho tiempo. Luis Miguel se dio la vuelta rápidamente, buscando un paño de cocina para cubrir el escozor en sus ojos. Se ocupó en el mostrador, pero por dentro sintió una frágil chispa de esperanza que no había sentido en meses. El momento se rompió por un golpe en la puerta principal. No fue ligero o incierto, sino fuerte y deliberado, haciendo que el cristal traqueteara. Luis Miguel se tensó. Sus hombros se cuadraron. Arrojó el paño a un lado y caminó hacia la entrada. A través de la ventana, vio a un hombre de pie en el frío, el cuello de su abrigo subido, su aliento empañando el cristal. Luis Miguel abrió la puerta. El hombre entró sin esperar. Sus ojos recorrieron el restaurante limpio. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su boca. «Se ve más limpio que tus cuentas, gallego», dijo, su voz burlona. «Qué curioso cómo puedes mantener un piso brillante, pero no tus cuentas». La mandíbula de Luis Miguel se apretó, su agarre en la puerta firme. No dijo nada. El silencio era la única defensa que tenía. El hombre se inclinó. Su sonrisa se ensanchó. «2 semanas», dijo, su tono casual pero sus ojos duros. «Consígueme mi dinero o este lugar ya no será tuyo». Tocó con los nudillos el mostrador,
se dio la vuelta y salió. Sus botas crujieron en la nieve mientras la puerta se cerraba detrás de él. Luis Miguel se quedó quieto, con la respiración superficial. El peso de las palabras se apretó contra su pecho. Se miró las manos y vio que temblaban. Las apretó, forzando que el temblor se detuviera. Pero no eran solo sus manos. Era más profundo que eso. Era miedo, vergüenza e ira, todo enredado. Detrás de él, la anciana se asomó por la puerta, sus ojos afilados. No dijo nada, pero había visto la forma en que sus dedos temblaban, la forma en que su silencio llevaba dolor. El niño se asomó por detrás de ella, su rostro pálido de preocupación. ¿Quién era ese, señor Gallego?, preguntó suavemente. Luis Miguel se giró hacia él rápidamente, forzando que su rostro se suavizara. Se agachó y puso una mano en el hombro del niño. Su voz era firme, aunque raspaba en su garganta. No te preocupes por eso, dijo en voz baja. No es nada en lo que tengas que pensar. El niño asintió, aunque sus ojos buscaban el rostro de Luis Miguel como si intentara entender. La mirada de la anciana se mantuvo fija en él, pesada con la verdad no dicha. Pero ella no dijo nada. Luis Miguel se enderezó, recogió el paño de nuevo y se volvió al mostrador. El restaurante estaba en silencio, lleno del olor a limón y jabón. La luz del sol tocaba las mesas limpias, pero la amenaza del hombre colgaba en el aire, pesada y fría. En el mostrador yacía el dibujo del niño. Las pequeñas figuras estaban frente a un brillante rincón de Luismi, sonriendo como si nada pudiera romperlos. Luis Miguel lo miró fijamente, con los labios apretados. Susurró tan suavemente que solo él podía oírlo. Todavía no, campeón. Todavía no. Porque a veces la luz de la mañana no borra la noche. A veces solo te recuerda lo cerca que el frío todavía se cierne fuera de la puerta. A la mañana siguiente, el aire dentro del rincón de Luismi se sintió diferente. Luis Miguel estaba detrás del mostrador, mirando la pila ordenada de facturas que había apartado de nuevo, su mente agobiada por las palabras del hombre que se había parado en su puerta la noche anterior. 2 semanas, había dicho. 2 semanas para pagar deudas que Luis Miguel sabía que no podría cubrir. La pequeña cantidad de clientes que llegaban últimamente nunca sería suficiente. Sus ojos se desviaron hacia el mostrador, donde el dibujo de Esteban todavía yacía fijado debajo de un salero. En el boceto del niño, el rincón de Luismi estaba vivo de nuevo, lleno de gente, las ventanas resplandecientes. La visión de ese futuro se aferró a él más que la amenaza de perderlo todo. Por primera vez en semanas, se preguntó, ¿y sí? Se movió a la cocina y comenzó a picar y a revolver. Pronto, las sartenes chisporrotearon, el olor a pollo asado y pan de elote llenando la habitación. Preparó más comida de la que había hecho en meses, ignorando la voz en su cabeza que le advertía sobre el desperdicio de suministros. La anciana se sentó en una mesa, mirándolo, sus cejas levantadas. ¿Qué está haciendo?, preguntó ella, su voz firme pero cautelosa. Luis Miguel dejó el cucharón y se limpió la frente. Si no quieren venir aquí, dijo con una media sonrisa que no le llegaba a los ojos, iremos allá afuera. La mujer inclinó la cabeza, sus labios se apretaron, pero antes de que pudiera responder, Esteban se levantó de un salto, sus rizos rebotando, su voz alta de emoción. ¿Quiere decir que llevaremos la comida afuera? ¿Cómo regalarla? Sus ojos brillaron, sus manos entrelazadas como si estuviera sosteniendo algo precioso. Muestras gratis, dijo Luis Miguel con firmeza. La gente que pase podría detenerse. Podrían probar y recordar lo que se supone que es la comida de verdad. Miró a Esteban, su tono se suavizó. Y tal vez algunos regresen. A media mañana, los 3 estaban parados justo afuera de las puertas principales. El cielo estaba despejado, pero el frío era intenso. Cada aliento se convertía en una nube de humo. Las horas pasaron lentamente. Luis Miguel se sentó en una silla de plástico, su ropa húmeda por la nieve, sus manos apretadas. La anciana se sentó a su lado, sosteniendo el sobre, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando el médico finalmente apareció, su voz era firme. Estará bien, dijo. Neumonía. Pero lo descubrimos a tiempo. Necesitará medicación y unos días aquí. El alivio colapsó a través de Luis Miguel. Enterró su rostro entre sus manos, sus hombros temblando. La anciana puso una mano temblorosa en su brazo. Le dio todo, susurró ella. Su última oportunidad para salvar el restaurante.
Lo dio todo por él. Luis Miguel levantó la cabeza, sus ojos rojos pero firmes. Es solo un niño, dijo. Se merece una oportunidad. Se quedaron junto a la cama de Esteban durante la noche, turnándose para cuidarlo. Al amanecer, su fiebre había bajado, su respiración lenta y pacífica. En el pasillo, la anciana se sentó al lado de Luis Miguel, con la voz baja. Necesito decirle quiénes somos, dijo ella. ¿Por qué estábamos en esa calle? Luis Miguel se giró hacia ella, esperando. Mi nombre es Leonor, dijo. Leonor Watson. Esteban es mi nieto. Su madre, mi hija, murió en un accidente automovilístico hace 3 años. Su padre no estaba listo para criarlo. Renunció a sus derechos y se fue. Yo me quedé con Esteban, pero ya estaba luchando. Vivo con un ingreso fijo. Las facturas médicas se acumularon. Cuando ya no pude pagar el alquiler, nos echaron. Su voz se quebró. Crié a 5 hijos, enterré a 2, perdí a mi esposo por cáncer. Pensé que había soportado todo. Pero ver a Esteban pasar hambre, verlo temblar en las entradas, eso me destrozó de una manera que no creí posible. Luis Miguel sintió que se le apretaba la garganta. Se acercó, cubriendo su mano con la de ella. Es una buena abuela. Esteban sabe que lo quiere. Los ojos de Leonor se llenaron de lágrimas. Lo trató como si fuera suyo. Renunció a todo para salvarlo. Nunca había visto eso de un extraño. Su voz bajó. Usted es el padre que él nunca ha tenido, Luis Miguel. Y creo que nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a usted. La verdad de sus palabras se instaló profundamente. Durante tanto tiempo, había llevado el peso del fracaso solo. El sueño de su abuela se desvanecía. El restaurante se le escapaba. Pero con estas 2 personas, sintió algo que no había sentido en años. Una familia. Cuando volvamos, dijo en voz baja. Ya no hay almacén. Hay 2 habitaciones vacías encima del restaurante. Son viejas, pero podemos arreglarlas. Convertirlas en dormitorios de verdad. Si quieren quedarse. Si quieren que este sea su hogar. El rostro de Leonor se descompuso. Las lágrimas corrieron libremente mientras ella asentía. Le agarró la mano con fuerza. Desde la habitación del hospital, llegó una pequeña voz. Abuelita, ¿eres tú? Ambos se apresuraron a entrar. Esteban estaba despierto, sus ojos más claros de lo que habían estado en días. Miró de su abuela a Luis Miguel. Viniste conmigo, dijo suavemente. ¿Te quedaste? Luis Miguel se arrodilló junto a la cama, apoyando una mano en su frente. Claro que sí, hijo. Eso es lo que hace la familia. Esteban sonrió débilmente, la primera sonrisa real desde que se enfermó. Familia, susurró, probando la palabra, con el ceño fruncido. Pero su restaurante. El hombre que vino. Luis Miguel miró a Leonor. Ambos sabían lo que los esperaba en el rincón de Luismi. El cobrador de deudas regresaría y el dinero se había ido. El restaurante probablemente se perdería. Pero mientras Luis Miguel miraba al niño, se dio cuenta de que algo había cambiado. El restaurante había sido el sueño de su abuela, pero Esteban y Leonor le habían dado algo más grande. No te preocupes por eso, le dijo al niño, su voz firme. Lo resolveremos juntos. Porque cuando la vida de un niño está en juego, no sopesas el costo. Actuas. Y en esa elección, encuentras quién eres realmente. 3 días después, trajeron a Esteban de vuelta al rincón de Luismi. El niño todavía estaba débil pero recuperándose. Sus mejillas pálidas pero sus ojos brillantes con la fuerza que solo los niños parecen encontrar. Leonor había pasado esas noches en el hospital planeando, y en el momento en que entraron, comenzó a convertir el lugar en algo que se parecía menos a un restaurante y más a un hogar. Se movía con un propósito. Ya no era la mujer que una vez se había acurrucado bajo una manta en la calle. Limpió las habitaciones de arriba con manos cuidadosas, tomó prestados muebles viejos de los vecinos y colgó cortinas que había cosido de manteles. Esteban, demasiado cansado para correr, se sentó apoyado en almohadas, dando instrucciones como un pequeño general. Sus dibujos cubrían cada superficie. La habitación grande debe ser tuya y de la abuela, le dijo a Luis Miguel con seriedad. Y yo quiero la habitación pequeña con la ventana para poder ver a la gente que viene a comer. Luis Miguel sonrió ante su seguridad, aunque en su corazón sabía la verdad. La noticia se había extendido por el barrio de que el rincón de Luismi iba a cerrar. El cobrador de deudas se había asegurado de eso, preparando a los compradores para el día.
El restaurante sería quitado. Esa tarde, mientras Leonor arropaba a Esteban para una siesta, el golpe llegó de nuevo. Fue fuerte, deliberado, del tipo que llevaba autoridad. Luis Miguel abrió la puerta para ver al mismo hombre, esta vez flanqueado por otros dos. Su presencia llenó la entrada como una sombra. El hombre principal entró sin esperar. Su boca se torció en una sonrisa. El tiempo se acabó, gallego, dijo. Escuché que has estado jugando la casita en lugar de pagar las facturas. Luis Miguel apretó los puños, pero mantuvo la voz firme. Antes de que pudiera responder, Leonor apareció en la parte superior de las escaleras. Su barbilla estaba levantada, sus ojos claros, y habló antes de que Luis Miguel pudiera. El señor gallego no tiene su dinero, dijo ella con firmeza. El hombre se rió, el sonido agudo y burlón. Eso es obvio. Así que él se mudará, y nosotros nos mudaremos. Pasó la mano por la habitación como si ya fuera suya. ¡Qué vergüenza! De verdad. Benito Lugarcito. Leonor se metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Era grueso, desgastado, atado con una goma elástica. Pero yo sí tengo. Rodé el acuerdo. Lo he estado guardando para el futuro de Esteban, para la universidad, para una casa, para algo mejor que esta vida. Pero esta noche pertenece aquí. Se volvió hacia el hombre. ¿Cuánto? 43,000, dijo lentamente. Sus ojos se mantuvieron fijos en el sobre. Con intereses. The game is 50-inch. Leonor soltó la goma elástica, sus manos temblando mientras revelaba pilas de billetes. 50,000 exactos, dijo. Cada centavo que tengo. Ella comenzó a contarlo. No, dijo Luis Miguel bruscamente, dando un paso adelante. Su voz era cruda. Leonor, no puedo dejarte. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando. Usted renunció a todo para salvar la vida de Esteban. Gastó su último dinero, el que necesitaba para este lugar, porque no podía soportar verlo sufrir. Su respiración se detuvo, pero ella continuó. Este dinero ha estado en mi bolso durante 3 años, recordándome lo que perdí. Pero esto. Hizo un gesto a su alrededor a las paredes, a los dibujos pegados por Esteban, a las habitaciones de arriba esperando ser habitadas. Esto es lo que mi hijo hubiera querido. Una familia, un futuro. Su memoria vive aquí ahora. Colocó el dinero en el mostrador con ambas manos. Tómelo, le dijo al hombre. Y no regrese. La sonrisa engreída del cobrador se desvaneció. Recogió los billetes, los contó rápidamente, luego los miró. La deuda está saldada, dijo por fin. El lugar es suyo. Libre ahora. Hizo una pausa, algo parecido al respeto cruzando su rostro. ¿Qué cosa? Apoyarse el uno en el otro así. Luego él y sus hombres se fueron, sus botas crujiendo en la nieve afuera, hasta que el silencio regresó. El restaurante se sintió diferente en el momento en que se fueron. Más ligero, más libre. Luis Miguel se hundió en una cabina, mirando a Leonor mientras ella doblaba tranquilamente el sobrevacío y se lo metía de nuevo en el bolsillo. ¿Por qué? Preguntó él con voz ronca. Ese dinero era todo lo que tenían. Todo lo que usted y Esteban tenían. Ella se sentó frente a él, con las manos cruzadas. No, dijo suavemente. Todo lo que teníamos era el uno al otro. El dinero era solo papel. Esto. Miró a su alrededor a las mesas limpias, las habitaciones cálidas, los dibujos de Esteban pegados a las paredes. Esto es lo que tenemos ahora. Un hogar. Un propósito. Un futuro. Luis Miguel sintió que se le humedecían los ojos. No sé cómo devolvérselo. Ya lo hizo, dijo ella. Nos dio una familia. De arriba vino el sonido de Esteban moviéndose. Su pequeña voz llamó. ¿Todavía estamos aquí? Se llevaron nuestra casa. Leonor sonrió, la primera sonrisa de paz real que Luis Miguel había visto en su rostro. No, mi amor, le devolvió la llamada. Todavía estamos aquí. Todos estamos aquí. Los rápidos pasos de Esteban bajaron las escaleras, su risa resonando en el espacio. Luis Miguel lo observó y sintió que algo se asentaba dentro de él. El restaurante ya no era la carga de su abuela o su propio sueño fallido. Se había convertido en algo nuevo, un lugar donde el amor se servía con cada comida, donde los extraños se convertían en familia, donde los perdidos podían encontrar su camino a casa. Algunas cosas, se dio cuenta, no se pueden medir en dólares. Solo se pueden medir en sacrificio y en la fuerza de permanecer juntos. Y por primera vez,
Creyó que el rincón de Luismi finalmente podría ser exactamente lo que estaba destinado a ser. Con la deuda saldada y la amenaza desaparecida, el rincón de Luismi comenzó a cambiar de maneras que Luis Miguel nunca había imaginado. Leonor se movió por el espacio con una determinación firme, convirtiendo las habitaciones de arriba en un verdadero hogar mientras mantenía el restaurante funcionando abajo. Esteban, con su salud restaurada, se convirtió en el espíritu brillante del lugar, saludando a los clientes con tanta alegría que incluso los visitantes más gruñones se iban sonriendo. Pronto se corrió la voz por el barrio sobre lo que había sucedido. Cómo Luis Miguel había dado su último dinero para salvar a un niño enfermo. Cómo Leonor había sacrificado los ahorros de toda su vida para proteger su nuevo hogar. La historia adquirió vida propia. La gente venía no solo por la comida, sino para ser parte de algo raro. Un lugar donde el amor parecía valer más que el dinero. La hora punta de la mañana trajo caras conocidas y nuevas por igual. La señora Juárez, de 3 cuadras de distancia, comenzó a traer a sus nietos. Todos los domingos, el equipo de construcción de la calle hizo del rincón de Luismi su parada para almorzar. Los estudiantes universitarios venían por comidas asequibles que aún se sentían como comida casera. Más importante aún, el restaurante se convirtió en algo que le faltaba al barrio. Un santuario. Los sábados por la mañana, Luis Miguel abría temprano, no para los clientes que pagaban, sino para cualquiera que necesitara una comida caliente. Los hombres sin hogar que una vez pasaron por las ventanas ahora tenían una mesa en la esquina esperándolos. Las madres solteras venían a desayunar gratis antes de la escuela. Los vecinos ancianos que vivían solos encontraban compañía con café caliente. Leonor manejaba gran parte de esto con una habilidad tranquila. Se hizo cargo de los libros, estirando cada dólar de maneras que Luis Miguel nunca podría. Convirtió el comedor trasero en un espacio comunitario. Las tardes traían a los niños haciendo la tarea junto a las ventanas mientras Leonor ayudaba con la lectura y Esteban compartía sus crayones. No estamos dirigiendo una caridad, le dijo a Luis Miguel una noche mientras limpiaban después de un día ajetreado. Estamos dirigiendo un negocio familiar, y las familias se cuidan unas a otras. Luis Miguel se detuvo, mirando alrededor de la habitación. Las paredes ahora albergaban no solo los dibujos de Esteban, sino fotos de clientes, notas de agradecimiento y mensajes de personas cuyas vidas habían sido tocadas. Cerca de la puerta, un tablón de anuncios mostraba ofertas de trabajo, listados de apartamentos y ofertas de vecinos que querían retribuir. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Leonor en voz baja. Este lugar tiene corazón de nuevo. Esa noche, después de que Esteban se había ido a la cama y Leonor se había retirado a su habitación, Luis Miguel se sentó en el restaurante solo. Pero no era el silencio solitario que había conocido antes. Era la calma después de un día completo, el zumbido de un lugar amado y vivo. Cogió uno de los dibujos más nuevos de Esteban. Mostraba a los 3 frente a el rincón de Luismi, rodeados de clientes sonrientes. En la parte inferior, con letras irregulares, el niño había escrito: nuestro restaurante familiar, donde todos pertenecen. Luis Miguel sonrió y lo pegó en la pared. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche se permitió descansar, rodeado de la prueba de que habían construido algo que valía la pena mantener. 3 meses después, el rincón de Luismi se había convertido en un pilar de la comunidad. En la mañana de Navidad, abrieron las puertas a cualquiera que no tuviera a dónde ir. El restaurante se llenó de vecinos compartiendo historias y risas. Platos de pavó, papas y pan de elote llegaron a cada mesa. Por primera vez en años, Leonor dijo que no se había sentido sola durante las fiestas. Una noche, después de cerrar, Esteban bajó corriendo de arriba. Su rostro brillaba de emoción. Papá, ven a ver lo que la abuelita Leonor y yo hicimos. Luis Miguel lo siguió a la pequeña mesa de la cocina de arriba, donde un álbum de recortes estaba abierto. Las páginas estaban llenas de fotografías, recortes de periódicos, dibujos y notas. Esteban se subió a su regazo y señaló con orgullo. Aquí está el primer dibujo que hice de nosotros. Y aquí está el artículo sobre cómo ayudamos a la gente. Y estás. Él volteó las páginas. Todas estas son las tarjetas de agradecimiento. Leonor sonrió y señaló una foto. Esta es mi favorita. Mostraba a los 3 en la mañana de Navidad, rodeados de clientes que no tenían a dónde ir. Ese día, dijo suavemente, sentí que volvía a pertenecer. Luis Miguel estudió la foto,
recordando lo preocupado que había estado por no tener suficiente comida, solo para ver la habitación llena de alegría. Esteban levantó otro dibujo. Este mostraba el restaurante con un pequeño cartel en la ventana. El restaurante familiar Gallegos Watson. ¿Cuándo hiciste eso?, preguntó Luis Miguel. No lo hice, dijo Esteban con seriedad. Pero quiero hacerlo. Ahora somos una familia, los tres, así que debería tener todos nuestros nombres. Los ojos de Leonor brillaron mientras miraba entre el niño y Luis Miguel. Si eso es lo que todos quieren, dijo suavemente. Luis Miguel sintió que se le apretaba el pecho. Miró a estas dos personas que habían entrado en su vida en la noche más fría del año, trayendo nada más que su necesidad y de alguna manera dándole todo lo que le había faltado. No se me ocurre nada que quiera más, dijo. Esteban vitoreó y lo abrazó fuerte. Haré el letrero mañana. Más tarde, después de que Leonor ayudó a Esteban a ir a la cama, Luis Miguel se sentó a solas con el álbum de recortes. Volteó las páginas lentamente. Fotos del primer día de Esteban ayudando en la cocina. Leonor dando lecciones de lectura, cenas comunitarias, celebraciones de cumpleaños, momentos tranquilos de tres personas que se habían elegido como familia. La última página estaba en blanco, excepto por el dibujo de Esteban y una nota con la letra pulcra de Leonor. A veces las familias más hermosas son las que se eligen. El amor no requiere sangre. Solo requiere corazones abiertos y manos dispuestas. Esta es la historia de cómo tres personas rotas se hicieron completas y cómo un restaurante en quiebra se convirtió en un hogar para toda una comunidad. El rincón de Luismi, donde el amor es el ingrediente principal. Luis Miguel cerró el libro suavemente y miró por la ventana a la calle de abajo. El letrero de neón brillaba con firmeza ahora. A través de las ventanas, vio el comedor, listo para mañana. Pero más que eso, vio una vida construida sobre algo más fuerte que las ganancias. Su abuela tenía razón. Un restaurante no era solo comida. Se trataba de crear un lugar donde la gente pudiera encontrar lo que más necesitaba. Pertenencia. Y mientras Luis Miguel se preparaba para dormir en el hogar sobre el restaurante, supo lo que finalmente significaba el éxito. No era dinero. No eran premios. Eran vidas tocadas, corazones calentados, esperanza restaurada. El rincón de Luismi se había convertido en todo eso. Un lugar donde cada comida llevaba el peso del amor. Y cada persona que entraba por la puerta encontraba la prueba de que la bondad aún existía. Porque las mejores familias, como los mejores restaurantes, se construyen una comida, un momento, un acto de amor a la vez. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y una empatía sincera.